Entonces, pues recordemos los nombres, pues yo tengo aquí la ubiquinona, la semiquinona y el ubiquinol, que pues son de la proteína Q. Tengo todos mis citocromos A, B y C, y tengo mis proteínas de RISC. Entonces, pues aquí vamos a ver que los transportadores de electrones se encuentran en complejos multienzimáticos, ¿sí? Entonces, pues, la verdad que el libro, esas son de las cosas que yo digo que Leninger tal vez se complica un poquito porque, pues, aquí explican literalmente cómo los científicos descubrieron por primera vez como que todos los complejos, pero pues, la verdad que no es tan importante, solo se puede ver que se lisó la mitocondria, se rompió, y pues ya quedaron los complejos multienzimáticos, los complejos de las cadenas transportadoras de electrones, ¿sí? Y pues complejos de la cadena estos cuatro van a ser los complejos de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Les, les recuerdo que la cadena transportadora de electrones se encuentra en la membrana interna, ¿sí? Aquí tengo la imagen, tengo pues mi membrana externa de la mitocondria, mi espacio intermembrana y aquí ya voy a tener mi membrana interna. Aquí voy a tener pues mi complejo 1, mi complejo 2, mi complejo 3 y mi complejo 4. Esos 4 complejos van a formar la cadena de fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, mi cadena de fosforilación oxidativa está formada por 4 complejos, ¿sí? Que están pegados literalmente, son transmembranas, pertenecen a la membrana interna mitocondrial. Como lo podemos ver aquí, pues aquí tengo pues mi ciclo del ácido cítrico y miren cómo pues cómo los electrones de NAD pasan a complejo 1 y pues iban por orden, ¿va? Complejo 1 el primero, complejo 2, en este caso sí van en orden, no como otras veces, como por ejemplo con los GLUT, de que se recuerdan que el GLUT5, por ejemplo, el de la fructosa, se encuentra literalmente en el riñón, en el intestino delgado donde se absorbía la fructosa y que comenzaba todo el proceso. Y el GLUT2 también, pues es en orden, ¿verdad? Aquí literalmente sí va en orden. Entonces, vamos a ver aquí los 4 complejos. Pues el complejo 1 va a transferir los electrones de NAD a la ubiquinona, ¿sí? Importante. Mi complejo 2 va a transferir mis electrones del succinato a la ubiquinona. El 1 y el 2 van a hacer prácticamente lo mismo. Lo van a pasar a la ubiquinona, solo que pues entran diferentes los electrones, ¿sí? Entonces, pues dependiendo cómo estén los electrones, ahí van a entrar. Pero ahora lo importante es formar la ubiquinona. Ahora la ubiquinona ya va a pasar esos electrones al citocromo C, ¿sí? Y del citocromo C van a pasar a el oxígeno. Pues obviamente si recortamos la slide anterior, pues, nos estamos saltando algunos citocromos, por ejemplo, como el citocromo B y el citocromo del A del 1 al 3. ¿Qué es lo que pasa? Esos citocromos van a estar pegados también a los complejos multienzimáticos. Se llaman complejos multienzimáticos porque cada complejo tiene muchas enzimas, ¿sí? El 1, aquí tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno de esos tiene muchísimas enzimas. Por eso se llaman complejos multienzimáticos. Pero para fines prácticos, usemos, digamos que del NAD se va a pasar a la ubiquinona o del succinato a la ubiquinona. Después la ubiquinona va a transferir esos electrones al citocromo C y del citocromo C se van a transferir al oxígeno. Esto es como que la forma más práctica de decirlo, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a empezar con el complejo 1, que se llama N-NAD ubiquinona óxido reductasa, ¿sí? Tengo una pregunta random. ¿Qué pasó? ¿El citocromo C es el mismo de cuando desarrollas tolerancia a algo? No, esos son otros tipos de citocromo. Por ejemplo, tú decís como el citocromo P450 y esas cosas. Ajá. Esos son otro tipo de citocromos. Ah, ok. Van a pues catalizar bastantes reacciones, así como en este caso estos citocromos están catalizando pues reacciones de oxidorreducción que va a ser muy parecido, pero pues unos son de metabolismo de fármacos y de moléculas pues, exógenas de xenobióticos y pues el otro
estos son específicamente electrones de la cadena de fosforilación oxidativa. Bueno, entonces, mi primer complejo, como ya lo habíamos mencionado aquí, va a pasar de NAD a la ubiquinona. En el complejo 1, de NDH a la ubiquinona. Vamos a recordar aquí nosotros que esta reacción, recuérdense que pues, es como que reversible, va por dos sentidos. Entonces vamos a comenzar aquí. Si yo tengo mi NADH, tiene el H, es decir, va a tener los electrones, va a estar reducido, que se va a pasar a NAD normal, ¿sí? Va a liberar un ion H más y 2 electrones, ¿sí? Esta es la forma de pasar los electrones. Entonces, lo podemos ver aquí en esta reacción, ¿verdad? Este NADH va a pasar estos electrones pues, al complejo, va a generar NAD y va a generar un H más, ¿sí? Entonces, pues este complejo principalmente tiene una forma de L y realiza la transferencia de electrones mediante dos procesos que van a ser simultáneos, ¿sí? Muchos de estos complejos, pues el complejo 1, el 3 y el 4 van a tener estas mismas características. Entonces, pues ya no las voy a mencionar así, pues tal cual como se mira en la presentación, pero sí las voy a describir con mi voz, ¿sí? Entonces, va a tener un proceso que es exotérmico y va a tener un proceso endotérmico, ¿sí? Es decir, va a tener un proceso que va a generar energía y va a tener un proceso que va a consumir energía. Como ya se los había dicho, el objetivo es que vaya liberando un poquito de energía para que esa energía sea utilizada para poco a poco ir generando como que el ATP, ¿sí? Esta energía que se va liberando a pocos va a generar, pues, va a alimentar los procesos para que se vaya generando el ATP, ¿sí? Entonces, en el proceso exotérmico, yo voy a pasar directamente los electrones de NADH a FMN. ¿Qué es FMN? Es flavid monofosfato. ¿Se recuerdan que yo tenía NAD y FAD? FAD viene flavina, que viene de la vitamina B2, ¿sí? Sí. Y en NAD viene la vitamina B3. Entonces, pues aquí lo voy a pasar a una variación de la vitamina pues, B2, que es FMN. Estos electrones que van a pasar al FMN, luego van a pasar a este pues, complejo, a este hierro. ¿Se recuerdan que este era este tipo de proteínas que estaba ligado a hierro y azufre, sí? Esto también va a pasar a otro tipo de proteínas que está ligado a hierro y azufre, pues en este caso es N2, que es otra hierro y azufre, ¿sí? Y estos electrones ya van a pasar a la Q, ¿sí? La ubiquinona. Cuando ya pasan a la ubiquinona es que ya cumplieron la acción del complejo 1. Es pasar esos electrones a la ubiquinona. Pero al ir pasando esos electrones y cuando lo recibe la ubiquinona, se va a liberar energía, ¿sí? Y con esa energía yo voy a permitir que otra parte, como otro dominio de mi complejo 1, vaya a agarrar 4 protones, 4H más, y tras los va a sacar de la membrana interna y los vaya a pasar a la membrana externa. Recuérdense que estos protones, son protones, estos protones que se están pasando de la membrana interna al espacio intermembrana, recuérdense que no pueden regresar. ¿Por qué? Porque esta membrana interna mitocondrial no va a dejar pasarlos de vuelta, porque es impermeable a esto, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero que cachen del complejo 1. Estos electrones pues, van a venir del NAD, se van a pasar por una serie de pues, acarreadores de electrones y van a llegar a la Q, que es la ubiquinona. Cuando llegan a la ubiquinona, van a liberar la energía suficiente para que pase este proceso. Esto es como transporte activo. Recuérdense, así como la bomba de sodio y potasio, de que era transporte activo, que gastaba ATP. Esto es prácticamente lo mismo, solo que no gasta ATP, gasta energía. Y esta energía va a permitir que pasen 4 protones del espacio pues, de la matriz mitocondrial a el espacio intermembrana. Importantísimo. Es tan importante que nosotros tenemos dos lados, ¿sí? Pues, en la membrana. Nosotros podemos llamar el lado N,
que es el lado negativo. ¿Por qué? Porque generalmente sí, pues cuando pasamos Porque estos solo tiene electrones. electrones, yo voy a generar un protón. Este protón pues, tiene una carga positiva, ¿sí? Y cuando lo vaya a sacar, como voy a sacar todas las cargas positivas, voy a tener un montón de cargas positivas aquí a este lado y muy pocas aquí a este. Por eso se le va a llamar lado negativo, porque tiene menos protones y este lado es lado positivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Entonces, pues ya vimos la primera parte. Ahora vamos a el complejo número 2. Este complejo número 2 se le llama succinato deshidrogenasa. ¿Ustedes ya habían escuchado el succinato deshidrogenasa, sí o no? Sí. ¿En dónde interactuaba esta enzima? En la glucólisis, creo. No, en el ciclo del ácido cítrico. Ah, perdón. En el ciclo del ácido cítrico, sí. Y esta misma enzima es la misma enzima que va a funcionar para la reacción del ciclo del ácido cítrico como para la transferencia de electrones aquí, ¿sí? Es el mismo complejo enzimático. Miren, nosotros tenemos mi ciclo del ácido cítrico, se genera mi succinato, pasa por el complejo 2, que es succinato deshidrogenasa, se genera fumarato y este fumarato vuelve a entrar al ciclo del ácido cítrico, pues termina el ciclo del ácido cítrico en que se convierte en, pues, en oxalacetato de nuevo y pues ya genera todos los NADH para que entren en, pues, en la cadena de fosforilación oxidativa, ¿sí? Sí. Entonces, esta hace lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta va a pasar directamente los electrones, ¿sí? Del succinato, los va a pasar, pues va a jalarle los electrones del succinato, los va a jalar, los va a jalar y se los va a robar, porque yo voy a tener una reacción de oxidación, ¿sí? No. O sea, los jala del complejo 1. No, literalmente mi succinato se va a oxidar a fumarato, ¿sí? Ajá. Entonces, como mi succinato se va a oxidar a fumarato, va a liberar Ah, ya, ya, electrones. entonces va a dar los Estos electrones. electrones los va a jalar directo al ciclo, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí. Entonces, les quiero recordar esto para que lo tengan claro. El complejo 1 y el complejo 2 van a tener la misma acción, solo que va a entrar diferente. El objetivo es volver ubiquinona. El complejo 2 no va a jalar los electrones de la ubiquinona y los va a pasar otra vez a la ubiquinona. No. Solo que entran de diferente manera. El 1 y el 2 están como acoplados, por decirlo así. El objetivo es generar ubiquinona, pues como reducida, que sería Tengo una QH2. pregunta. Sí, ¿te manda? Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué a veces entra por complejo 1 y a veces por complejo 2? Pues entra por complejo 2 si tenés succinato y se va a convertir a fumarato. Y entra por complejo 1 todo lo que tenga que ver con nada. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Perfecto. Entonces, pues de la misma manera, pues yo tengo mi lado P y mi lado N, ¿verdad? Entonces, pues este va a ser mi complejo. Y si se dan cuenta, pues este complejo va a generar FAD. Este complejo tiene un FAD, ¿sí? En el ciclo de Krebs, yo iba a generar un FAD. Fíjese que no se los coloqué aquí, pero les voy a abrir la presentación para que ustedes lo puedan ver. 9, ciclo de Krebs. Aquí. Miren, yo tengo mi succinato, se va a convertir a fumarato, ¿sí? Y pues de FAD va a generar FADH2. Entonces, pues aquí este FAD va a ser el que va a recibir esos electrones. Entonces ahorita aquí ya nos vamos a esta presentación. Y este pues va a ser mi matriz extracelular. Pues, voy a tener mi lado N y aquí voy a tener mi lado P, que este va a ser mi espacio intermembrana. Entonces, pues aquí va a venir este complejo. Si se dan cuenta, pues las flechitas en azules va el transporte de electrones. Entonces va a entrar mi succinato, va a entrar pues al FAD
El FAD va a agarrar los electrones, va a pasar los electrones a estos núcleos que son núcleos de hierro y azufre. El hierro es rojo y el azufre es amarillo. Y va a seguir pasando por todo esto. Aquí voy a tener un dominio que va a ser un grupo citocromo E, un citocromo B, ¿sí? Pero pues el objetivo es de que lo va a pasar aquí a la ubiquinona, ¿sí? Un grupo MOB, pero no, lo va a pasar a la ubiquinona. Yo voy a generar mi QH2, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que aprendan. Entonces, pues tiene un dominio en la matriz y tiene pues mi dominio pues en el espacio intermembrana. En la matriz mitocondrial pues va a tener pues mi FAD y va a tener mis proteínas, pues mis complejos de hierro y azufre que van a pasar los electrones. Se recuerdan que pues todo tiene aplicaciones clínicas, ¿sí? Y esto pues también tenía una aplicación clínica que ya lo habíamos visto en el ciclo del ácido cítrico. ¿Cuál va a ser esta? Que formaba un feocromocitoma. Personas que tienen una deficiencia en esta enzima iban a formar feocromocitoma, ¿sí? Que eso es pues, un tumor en la glándula suprarrenal y lo que iba a hacer al final era que pues iba a tener una deficiencia en las catecolaminas. Pues, al final la glándula suprarrenal iba a regular mucho las catecolaminas, como por ejemplo noradrenalina, prinefrina, etcétera, y pues eso iba a hacer que el signo más característico era una hipertensión arterial no controlada. Entonces, pues esto ya se los había explicado bastante bien en la parte de pues, del ciclo del ácido cítrico, sí, pues incluso copié las slides así directo. Entonces aquí vamos a ver un resumen del complejo 1 y del complejo 2, ¿sí? Esta imagen tal vez va a estar más bonita. El NAD va a llevar esos electrones al complejo 1. Este complejo 1 va a pasar los electrones por un montón de acarreadores y lo va a llevar a la ubiquinona. Y voy a formar UH2, ¿sí? Voy a generar y voy a poder liberar 4 protones por esta energía. En este complejo 2, ¿sí? Yo voy a tener mi succinato, y mi succinato, pues, va a recibir, pues el FAD va a recibir esos electrones, va a pasar por una serie de cargadores y van a llevar esos electrones a la Q, ¿sí? Y voy a generar mi QH. Pero en el complejo 2 no se liberan protones. Exactamente eso les iba a decir. Una característica clásica es que en el complejo 2 no se liberan protones, ¿sí? Y esto va a hacer que se genere menos energía. Eso es importante. Esos protones de que no se liberan a este espacio intermembrana va a hacer que se genere menos energía, ¿sí? Por eso el FAD va a generar menos energía que el NAD. Yo les había dicho más o menos que cada NAD va a generar 2.5 moléculas de ATP y cada FAD va a generar aproximadamente 1.5 moléculas de ATP, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, también hay otras formas que van a alimentar estos complejos 1 y 2. Pues no los complejos 1 y 2 específicamente, pero van a como que reducir a la ubiquinona, ¿sí? Y eso es algo que es importantísimo que miremos. Primero, yo tengo acilcoenzima A. Este acilcoenzima A viene de la beta-oxidación. No hay que confundir con acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A tiene 3 carbonos. Miren cuántos carbonos. ¿Qué manda? ¿Este es el que se queda cuando los ácidos grasos son impares? No, precisamente. Ok. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Sí, sí sé. En la beta-oxidación, de que se formaban, de que podía ¿De los tener pares o carbonos? impares, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, pues yo tengo mi acilcoenzima A, ¿sí? Yo tengo mi acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta acilcoenzima A deshidrogenasa va a ser un doble enlace aquí, ¿sí? Sí. Este doble enlace, pues obviamente, como yo tengo un doble enlace, estoy perdiendo 2 electrones. Entonces, por eso se va a oxidar, pues se va a reducir este FAD. Entonces, este FAD va a recibir los electrones, pues, que está aquí,
y los va a pasar a una flavoproteína transportadora de electrones que se llama ETF, y eso lo va a pasar a otra, pues a otra enzima por la ETFQ oxidorreductasa, que al final va a pasar los electrones a la ubiquinona. Entonces, también la beta oxidación va a generar esos, pues, como que va a reducir esa ubiquinona que va a ser necesaria para la síntesis de energía, ¿sí? Entonces, algo muy importante, pues, como también la beta oxidación puede alimentar la cadena de fosforilación oxidativa. Y finalmente, O sea que para llegar a perdón, solo no, para ordenarme, para llegar a la ubiquinona hay tres formas. hay El cuatro. complejo uno, el complejo 2, Ujú. ¡cuatro! Sí, hay cuatro. Ahorita iba a explicar la otra. Ah, ¿Sí? bueno, Entonces perdón. está la otra forma que es a través de glicerol 3-fosfato. Por favor, no me lo vayan a confundir con gliceraldehído 3-fosfato. Solo necesitaba Glicerol confirmar. 3-fosfato literalmente viene del un glicerol, ¿verdad? Lo que tienen los triacilglicéridos, ¿sí? ¿Sí? Puede venir de ahí. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato es el que sí se encuentra directamente en la glucólisis. ¿Sí? Entonces, algo muy interesante aquí es que del glicerol 3-fosfato yo lo puedo convertir en dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así como a detalle en la lanzadera, pero pues el objetivo es de que a partir del Esa glicerol no 3, es la glucólisis. ¿qué manda? La dihidroxiacetona Esa no es la fosfato, de la glucólisis. esa sí es la de la glucólisis, pero el glicerol 3-fosfato no. Entonces, eso se convierte en dihidroxiestona fosfato y lo voy a explicar un poquito mejor en la lanzadera de electrones, ¿sí? Pero, pues, al final se van a generar electrones, porque si se dan cuenta, pues yo aquí tengo un alcohol y aquí tengo, pues, un carbonilo, entonces aquí estoy teniendo una oxidación. Se van a generar electrones que van a ir a la Q, ¿sí? Entonces, todas estas, este es mi resumen de todo lo que va a alimentar. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo que me importa de estos complejos, voy a formar QH y voy a Los bombear electrones de aquí protones, cargas positivas, voy a bombear al espacio intermembrana. ¿Sí? Esto es lo que a mí me importa de esto. Todos los intermediarios de cómo van pasando los electrones, no. ¿Sí? Vamos por último por el complejo 3. ¿Sí? Entonces, en este se va a convertir de Q2, se va a oxidar y va a reducir 2 citocromo C. ¿Sí? Cada Q2 va a reducir 2 citocromo C. ¿Sí? Cada Q2. Si lo podemos ver, aquí está la ecuación. Pues de Q2, 2 citocromos C oxidados, más pues protones. Este tiene una N, significa que está en el lado negativo. Voy a tener yo pues una Q normal. Aquí yo tengo mi ubiquinol, mi ubiquinol y aquí tengo mi ubiquinona. Pues ya tengo mi citocromo C reducido y 4 protones en el lado positivo, ¿sí? El complejo 3 también va a pasar 4 protones. Entonces el 1 pasa 4 protones y el 2 y el 3 va a pasar 4 protones. El 2 no pasa nada. Este complejo pues, está compuesto es un dímero, ¿sí? Dímero es como el de insulina que yo les había dicho, que el dímero que tenían dos unidades exactamente iguales. Son como gemelas que están pegadas a la par, ¿sí? Entonces, tiene dos unidades que son idénticas, así como las torres gemelas, que son como que dos pilares largos, pues lo mismo va a pasar aquí. Yo aquí tengo esta unidad, que es mi unidad 1 del dímero, y esta va a ser mi unidad 2 del dímero, ¿sí? Va a tener también un citocromo B, que se recuerdan que en el citocromo B pasaban, yo se los describí aquí. De la ubiquinona pasaba al citocromo B y esto pasa al citocromo C, ¿va? Pero pues, yo aquí les estoy diciendo que de la ubiquinona pasa al citocromo C. Va a pasar levemente por el citocromo B, pero no vamos a explicar por qué va a pasar, ¿sí? Y pues va a pasar también por varios complejos FS y finalmente va a llegar al citocromo C. Yo no Entonces, entendí.
O sea, necesito 2 ubiquinonas y 2 citocromos, o necesito que pase 2 veces por ahí. No, va a pasar de la ubiquinona. Cada ubiquinona va a reducir a 2 citocromos C. Necesita 2 citocromos C que se reduzcan, ¿sí? Pero también necesito 2 ubiquinonas o una ubiquinona. Una ubiquinona va a reducir a 2. Ah, ya, ya. Ya, perdón. Recordate que por cada molécula de glucosa yo voy a generar 2 NADH. Por cada NADH yo iba a generar una Una. ubiquinona. Entonces al final, por cada molécula de glucosa yo voy a generar 4 ubiquinonas. No, perdón, 2 ubiquinonas. Y como cada ubiquinona va a generar 2 citocromos C, yo por cada Necesito molécula 4 de azúcar protones. voy a generar 4 citocromos C. Ah, ok. Y un protón por cada uno, y entonces bye bye. Sí, exactamente. Un protón por cada uno, exactamente, por cada electrón. Entonces, por eso al final se van a pasar 4 protones aquí. Ok, gracias. Sí, va. Entonces, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué va a pasar va a pasar del ubiquinol o de la ubiquinola reducida al citocromo C? Otra cosa que me va a importar también bastante. Yo tengo dos fármacos que dos moléculas que van a bloquear esta transferencia de electrones de Q al citocromo C, que es el mixotiazol y la antimicina A, ¿sí? Entonces, estas pues son veneno prácticamente. Nos va a matar. Si nosotros tenemos esto, nos mata. ¿Por qué? Porque prácticamente bloqueamos la fosforilación oxidativa, bloqueamos el ATP y si bloqueamos el ATP, nos morimos. Y algo muy importante es que aquí también se puede producir estrés por daño oxidativo, que lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Aquí voy a tener mi ciclo Q, que va a ser mi ciclo prácticamente de cómo se va a pasar de mi ubiquinona, pues de ubiquinol, se va a pasarlo al citocromo C. Por cada... No, ¿saben qué? No lo vamos a ver, solo que aprendan porque no los quiero complicar más. Es Ok. que lo coloqué, pero no los quiero complicar más. Solo que cada molécula de ubiquinona va a generar 2 moléculas de citocromo C. ¿Sí?